Buenos días. El día de hoy presentamos movimientos indígenas. Para empezar la introducción me gustaría darles como un ejemplo de algo que me sucedió hace años y probablemente a muchos de ustedes también les haya sucedido. No sé si les llegó a pasar, pero yo cuando estaba en el colegio, yo tenía pues digamos que un grupo de amigos con los cuales jugábamos fútbol o distintas cosas, teníamos nuestro espacio, pero siempre nos veíamos desplazados por los grandes. Cuando ellos salían a descanso, como que ellos tomaban nuestra zona para jugar fútbol y pues nosotros teníamos que buscar otra zona pues porque esa zona ya estaba siendo ocupada. A veces existían los casos en el que las profesoras pues digamos que defendían nuestra zona pues porque era la zona para pequeños y pues ahí los grandes no podían jugar, pero pues muchas veces no pasaba, entonces nosotros teníamos que buscar otras zonas para seguir jugando. Más o menos esto pasó hace muchísimos años con los grupos indígenas. Ellos como que teniendo ya sus costumbres, su sitio, estando pues cómodos, alguien decidió que ese territorio ya no sería de ellos, sino pues sería a lo que actualmente conocemos como nuestro, aunque en realidad no es así. Hoy en día existen 45 millones de grupos indígenas, por ejemplo los quechua o los embera, pero quiero hacer como digamos un énfasis a algo que me pasó y pasó justo este año, y es que los grupos embera tomaron control del Parque Nacional simplemente como para hacerse notar, ¿no? Yo cuando fui la primera vez fue como ver como un montón de carpas, pero pues ni siquiera me importó porque habían las carpas, simplemente no podíamos entrar y pues dije pues bueno, voy otro día. Cuando fui el otro día pues normal, nunca me cuestioné por qué pasaba esto, simplemente era como grupos indígenas molestando y ya, pero pues no. Ellos pues digamos que sí tienen razón en sus protestas, por así decirlo. No es que sean invasores, no es como que tomen un control simplemente para molestar o vandalizar, simplemente son grupos de comunidades buscando que se les escuche. A nivel nacional existen 115 pueblos indígenas, lo cual a nivel mundial representan el 4.4% a nivel nacional. Que sea un número pequeño no representa, digamos, que la importancia cultural que ellos tienen, y tampoco el número no representa, de cuántos son, no lo representa. O sea, el número tan pequeño de las estadísticas no lo representa. Porque en sí son las raíces culturales más antiguas que tenemos. Han influido en cuanto a las leyes de nuestro país, en la educación y también en algunos movimientos. Ya para ir finalizando la parte de la introductoria, ellos pues al vivir siglos de despojo, discriminación y violencia desde la conquista hasta ahora, la mayoría como que se cansaron y organizaron como sus movimientos sociales, no para conseguir pues digamos algún beneficio económico o simplemente para pedir favores, sino que era más como humano, por así decirlo. Ellos exigían más que se les escuchara y que se les tomara en cuenta, porque como dije anteriormente, eran ignorados. Con el impacto social y educativo de los movimientos indígenas. Los movimientos indígenas han tenido un impacto significativo en la sociedad y en la educación. Han logrado cambiar la forma en la que se percibe y se valora la diversidad en la cultura de América Latina. Uno de los logros más importantes de los movimientos indígenas ha sido la implementación de programas de educación intercultural. Estos programas buscan promover la educación en lenguas indígenas y la enseñanza cultural y la historia de los pueblos indígenas. La educación es un derecho fundamental para todos, pero para los pueblos indígenas es especialmente importante que la educación pueda ser una herramienta para perseverar la cultura y la identidad o para admirar a las comunidades indígenas en una cultura dominante. La educación intercultural bilingüe es un enfoque que busca una manera de promover la educación en lenguas indígenas y la enseñanza de la cultura y de la historia de los pueblos indígenas. Esto también puede permitir a los estudiantes indígenas aprender su lengua materna y desarrollar una identidad cultural muy fuerte. Uno de algunos beneficios que ha podido traer sería pues fortalecimiento de la identidad cultural, como mencionábamos antes, pues fortalecer mucho más su perseverancia entre su lengua materna y una identidad cultural. La otra sería el empoderamiento de los pueblos indígenas, ya que pues la cultura intercultural bilingüe ha fortalecido un liderazgo comunitario y pues el empoderamiento de los pueblos indígenas frente pues a desafíos de desarrollo local. En resumen, los movimientos indígenas han tenido un impacto significativo en la sociedad y en la educación. Han logrado cambiar la forma en la que se percibe y se valora la diversidad cultural y pues han promovido la inclusión y la justicia social para los pueblos indígenas. Es fundamental que sigan trabajando para garantizar que todos los estudiantes indígenas tengan un acceso a una educación de buena calidad y que respeten y valoren su identidad cultural. La historia de los pueblos indígenas en Colombia está marcada por siglos de resistencia contra el despojo de tierras, la colonización, la violencia política y el olvido institucional. Desde la llegada de los colonizadores europeos hasta la actualidad, las comunidades indígenas han tenido que enfrentarse a diferentes formas de violencia, pero lo que ha permanecido constante a lo largo de los años es su lucha
por la recuperación de sus tierras y la defensa de sus derechos fundamentales. Esa lucha ha sido encabezada por líderes que han dado su vida por la causa indígena, quienes en muchos casos fueron olvidados y asesinados por la historia oficial, pero que hoy representan el alma y la resistencia de los pueblos indígenas. En Colombia, el derecho fundamental de los indígenas es reconocido en la Constitución del 91, que le otorga autonomía territorial y el derecho a la autodeterminación. Sin embargo, el despojo de tierras continúa siendo uno de los mayores desafíos para la comunidad. La lucha por la tierra se ha vuelto una de las principales banderas del movimiento indígena. Para estos pueblos, la tierra no solo es un recurso económico, sino también es un elemento de valor simbólico, cultural, espiritual y ancestral. Los indígenas son figuras claves que a través de su sacrificio y valentía han dejado un legado invaluable para las nuevas generaciones de indígenas que siguen luchando por la justicia social.